Este es un libro de mucha sabiduría, este es un libro muy interesante, este es un libro que yo estoy seguro, si tú y yo le ponemos atención y dejamos de obviar la historia, porque a veces simplemente cuando pensamos Job, luego pensamos aniquilación, Job, ¿verdad? Sufrimiento, Job, etcétera. Antes de entrar a esos temas, antes de que tú ya respondas con la misma respuesta o te adelantes a la misma historia, yo quisiera que nos enfocáramos en lo que Dios quiere decirnos a través de este libro, a través de esta introducción y de lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, sin más, te pido por favor que vayamos buscando el libro de Job, si eres tan amable. Dentro del capítulo 1 vamos a estar analizando algunas cosas. Es muy sencillo, y también nos vamos a ir después al capítulo 42. Si eres la primera vez que estás con nosotros, a mí me gustaría compartirte 2 o 3 cositas acerca de Más Fe antes de entrar al estudio de la palabra. Número 1, nosotros somos una iglesia cristiana, ¿verdad? Pero no nos gusta decirnos como tal cristianos, porque creo que ese término lo debe decir la gente, no nosotros, ¿sale? Los vecinos nos deben de reconocer como creyentes, como cristianos, no nosotros mismos. Eso de verdad es que no nos ha llevado a nada bueno, ¿verdad? Más Fe es un lugar que va más allá de la religión, ¿verdad? No estamos en broncas con la religión. Creemos que pues, es algo bueno, creemos que en muchos casos, en la gran mayoría, es algo de mucha tradición, pero sí creemos que lo que enseña la palabra de Dios va mucho más allá de la religión. Entonces a mí nunca me vas a ver promoviendo una religión en específico, más bien me vas a ver siempre hablando de la Biblia, ¿verdad? Y de lo que nosotros podemos entender de parte de Dios. La Biblia promueve un estilo de vida, no una práctica religiosa. Así es que Más Fe no se trata de lo que está sucediendo ahorita los domingos en esa butaca tan cómoda. Más Fe se trata de lo que haces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, que hace la diferencia y que le da luz a este mundo lleno de oscuridad. De eso se trata Más Fe. Nuestro nombre viene a partir del entendimiento de que la fe nunca va a estar completamente crecida. Siempre va a haber chance, siempre va a haber oportunidad para que la fe crezca, para que la fe madure, para que la fe se desarrolle. Y es como una escalera. Los primeros 5 escalones los subes hasta corriendo a lo mejor. Los primeros 20 algunos los suben con toda facilidad. Pero el escalón número 70 a todos nos va a costar una enormidad de trabajo, ¿verdad? Todos vamos a estar echando el bofe al escalón 54. Entonces, la fe no se trata de cuánto sabes de la Biblia. La fe no se trata de cuánto tú memorizas de la palabra. La fe no se trata de cuánto hablas en lenguas, de si resucitaste a muertos, de si profetizas o si de haces maravillas o milagros. La fe no se trata de eso. La fe se trata de que des el siguiente paso. El siguiente paso. Y para muchos esa fe tiene que ver con retos que se suscitan día a día. Como por ejemplo, guardar nuestras emociones. Y no que no las aceptemos, es que podemos tener un criterio para evitarlas, para frenarlas, para no dejarnos llevar por ellas. Para muchos otros la fe tiene que ver con la toma de decisiones. En función de qué estamos decidiendo. La fe, y lo que yo quiero que tú aprendas en Más Fe, es precisamente que debemos de tener un parámetro al estilo Jesús, ¿sí? En donde no busquemos nuestro propio bien, en donde no busquemos enriquecernos y que nuestros bolsillos sean grandes y el beneficio solamente para nosotros. Vamos, Más Fe tiene que ver con que no te metas en la fila de las tortillas. Más fe tiene que ver con cuánto dejas de propina y no cuánto sabes de la Biblia. Así lo ponemos en esos términos, muchachos. Entonces yo no quiero aquí gente sabionda, santurrona, ¿verdad? Con la cabeza llena de versículos, no. Yo quiero gente honesta, sincera, que quiere venir a buscar a Jesús y su estilo de vida. Amén. De eso se trata Más Fe, chiquitos. Y segundo, ¿verdad? Aquí nosotros creemos que Dios nos ha dado recursos intelectuales, físicos, emocionales y espirituales a todos, a cada uno de nosotros.
Y es precisamente en la conjugación, en la compenetración de estos dones y de estos talentos que nosotros verdaderamente somos iglesia. Así es que el pastor no lo sabe todo, el pastor no lo puede todo y el pastor no ora por todo, queridos. El pastor simplemente es uno más que se dedica a esto, a la enseñanza, para orar, para pedir consejo, para la sabiduría, para las experiencias y el consejo. Estamos todos los demás, queridos. Eso, entiendo yo, es la raíz y la esencia de la iglesia. Y a eso venimos a Más Fe, queridos, a madurar nuestros dones y nuestros talentos, porque el de al lado necesita lo que Dios nos ha provisto. El de enfrente necesita de nuestra experiencia y el de atrás se muere por un consejo y una palabra de aliento tuya. Así es que, muchachos, por eso al final siempre tenemos bocadillos. Adriana se trae el pan bien rico. Todavía tenemos sandwichitos, ¿sí? Tenemos sandwichitos, agüita, cafecito, porque yo quiero que te quedes, ¿verdad? Y que saludes a alguien que no conoces, le conozcas, empieces a salir, ¿verdad? Compartan, convivan, y en esto se genera comunidad. Y la comunidad es nuestra fuerza más grande que hay. De hecho, la Biblia dice que ante la comunidad, o sea, ante su iglesia, ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Sale? Eso es Más Fe. Y número 3, los pastores en Más Fe, nosotros, mi esposa y yo, muchachos, aun cuando no criticamos, ¿verdad? Y no imponemos este estilo, nosotros no tomamos de las ofrendas para nuestro provecho, para nuestro sustento o para nuestra vida, ¿verdad? Lo que tú aportas para las ofrendas es básicamente usado para los instrumentos, para la renta de este lugar, para la manutención de todo esto, de todo lo que aquí involucra la dinámica de hacer congre, y también para esfuerzos diversos. Tenemos actualmente 3 esfuerzos. Tenemos el esfuerzo de las despensas con Urs y con Maru. Tenemos el esfuerzo de Venezuela, que allá está Yerander y Steffi, levánteme su mano por favor. Tenemos el esfuerzo de Venezuela, que cada mes estamos mandando allá a Venezuela, y ahorita nos estamos concentrando de aquí a diciembre en el esfuerzo de personas en situación de calle. No queremos hacer a un lado los demás, queremos que Dios, ¿verdad?, abra nuestro entendimiento y nos haga ver que Dios nos ha dado muchísimo, y así podemos aportar a cada uno de estos esfuerzos. Entonces, bien sencillo, nosotros no nos quedamos con las ofrendas, queridos. Gracias a Dios tenemos un trabajo, y hasta que estemos bien chochitos, ¿verdad?, y bien pasitas, y nuestro cabello, que yo no tengo y no se van a dar cuenta, se torne todo blanco, ¿verdad?, entonces nos dedicaremos a otra cosa, ¿sale? Pero jamás mi esposa y yo tomaremos un centavo de lo que tú das para la iglesia, ni nadie de los que colabore con Más Fe. Eso es Más Fe, queridos. ¿Más o menos? Muy bien. Entonces, queridos, vámonos a la Biblia, muchachos, rapidísimo. Vámonos a Job, capítulo 1. Y vamos a entender algunas cosas de parte de Job. Muchachos, ¿cuántos de nosotros nos dan miedo a los temblores? A ver, ¿se han dado cuenta que esta semana casi no tembló? Sí, ¿verdad? Esta semana casi no ha temblado. Y bueno, pues eso de pronto nos pone como de nervios, porque cuando pasa tiempo y no tiembla, ¿qué sucede? La siguiente vez que tiembla, ¿verdad?, pues se acumula más energía y se tiene que liberar más energía, ¿no? Entonces nos conviene que esté temblando de a poquito en poquito, ¿no? Como esos de a 3 y de a 4 y de a 2 y demás, que tiemblen todos los días si quieres, pero que no deje de temblar, porque en una de esas se nos viene uno fuerte, y la vez pasada no nos fue muy bien, ¿verdad? De hecho, bueno, pues ustedes a lo mejor tuvieron una experiencia como yo de estar aquí mismo en la Ciudad de México cuando se suscitó el año pasado el temblor, ¿verdad?, de septiembre, el 19 de septiembre, y fue algo muy duro, fue algo muy difícil. Para los que estuvimos aquí en la Condesa incluso, fue algo completamente caótico, ¿verdad? En esos momentos de alta tensión, en esos momentos de vulnerabilidad, en esos momentos de estrés, de emergencia, si lo queremos ver de esta manera, ¿con quién preferimos estar? A ver, vamos a analizar. ¿Con qué clase de persona queremos que nos toque, si es que nos toca, un evento de esta naturaleza? Te doy 2 opciones. Con el que se agarra a llorar, se te trepa encima, empieza a gritar, patalear, ¿verdad? Empieza a decir, Dios, ¿verdad? Y pierde los estribos. ¿Con esa persona te gusta estar? O con alguien que puede mantener su temple, y aunque no, ¿verdad?, es ajeno al miedo, a lo mejor puede mostrar fortaleza que nosotros bien necesitamos en ese momento. ¿Con quién te gusta estar?
Cuando vas al súper y sales como mi esposa con 127,000 bolsas de plástico que no rinden nada, ¿verdad? Y que no aguantan más que 2 kilitos cada una, porque si no se desfondan y se sale todo. Cuando vas al súper y tienes así el carrito lleno de bolsas, ¿a quién te gusta traer al lado? A una persona flaquitita, chaparrita, así chiquitito, ¿verdad? Flaquito, flaquito, flaquito. O alguien tipo el pastor, que le puedes poner bolsas hasta en la cabeza, ¿verdad? Y en una movida, ¿verdad? Puedes subir todo, ¿sí? Cuando estás en una situación de tristeza, ¿quién te aporta más? ¿El que no para de quejarse y de llorar? ¿O el que tiene una palabra de aliento y puedes de alguna u otra manera apoyarte en tu fortaleza? Muchachos, la fortaleza es un valor, es una característica que se está perdiendo bien rápido. Mi generación ya no se caracteriza por grandes personalidades de fuerza, mucho menos las que vienen a continuación. De hecho, las generaciones debajo de la mía se les conocen como la generación copito de nieve. ¿Sabes por qué? Porque apenas la tocas y ¡puf!, se rompe. Todo nos ofende, todo nos lastima, todo nos vulnera, todo nos da cosita, de todo nos quejamos. Hace falta fuerza, hace falta fortaleza, sobre todo en situaciones de estrés, sobre todo en situaciones de tristeza, de violencia, sobre todo en situaciones de descontrol como las que vivimos y de abuso. Hace falta fortaleza. Sobran las muestras de hartazgo, sobran las manifestaciones de personas que pierden la esperanza y usan recursos poco intelectuales, ¿verdad? Usan recursos físicos, violentos. Sobran personas que se dejan llevar por sus emociones. Hacen falta ejemplos de fortaleza. Y todos podemos estar de acuerdo que cuando la situación se pone difícil, cuando nosotros entramos en vulnerabilidad, a quien queremos tener al lado es alguien que sea fuerte. Y no estoy hablando de fuerza solamente física. Necesitamos a alguien fuerte. En el Antiguo Testamento estuvimos viendo la semana pasada el libro de los jueces. ¿Se acuerdan ustedes? Dalila, etcétera, etcétera. Sansón, en ocasiones anteriores hemos estado viendo estas historias. Y vimos, por ejemplo, hace 15 días que Sansón tenía una fuerza impresionante, ¿verdad? Y aún la Biblia lo maneja como si fuera un superhéroe, ¿no? O sea, como que demasiada fuerza, parece irreal incluso, simplemente para hacernos claro, hacernos ver que su fuerza era tremenda y que su fuerza radicaba en algo que era dado por Dios solamente, ¿sí? Pero así como estaba Sansón, te mencioné, por ejemplo, se levantaron muchos otros jueces con fortaleza, como por ejemplo Débora, ¿verdad? Aún su esposo no era tan fuerte como ella. Dios le dio una fuerza tremenda, un carácter, un temple de aquellos, un criterio bien sano para saber guiar al pueblo. Y ella pudo levantarse en poder, en fuerza, para decirle al pueblo lo que estaba bien y lo que estaba mal, y que se voltearan a Dios en vez de voltear a ver otras cosas. En el momento de la tribulación y de la tristeza, en el momento del descontrol, necesitamos que Dios provea fortaleza siempre. Esa es la verdad. La pregunta entonces es, ¿cómo obtenemos esa fortaleza? Porque no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que hay situaciones, hay momentos en la vida en donde me encuentro completamente solo y vulnerable. Hay situaciones en la vida en donde me encuentro completamente estresado y solo. Y no hay nadie. No está mi esposa, que es muy fuerte y que puedo sostenerme junto con ella. No está. Hay lugares, hay situaciones, hay rincones de nuestro corazón en donde hay soledad y requerimos asirnos algún tipo de fortaleza. La pregunta es, ¿cómo obtenemos esa fortaleza? Vamos al libro de Job. En la región de Uz
había un hombre recto e intachable. Acuérdate de esas palabras, porque las vamos a estar trayendo más adelante. Que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. En total, ¿cuántos hijos tenía? 10. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos. En total, ¿cuántas ovejas y camellos eran? 10,000. 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. En total, ¿cuántas yuntas y cuántas asnitas? Muy bien. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Acuérdate, Job es un libro que se escribió hace muchísimo tiempo. Tiene un alto contenido simbólico, y el primer símbolo con el que nos topamos son los números. ¿Cuántos hijos tenía en total? 10. ¿Cuántos dedos tienes? 10. Si los tienes completos, tienes 10 en las manos y tienes 10 en los pies. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. El 10 siempre va a tener que ver con un símbolo que refiere a la humanidad, muchachos, y a un sentido de estar completo. Se supone que hasta el día de hoy a los bebés le cuenta una enfermera cuando nacen cuántos deditos tiene para ver si está completo. Es decir, para ver si tiene sus 5 deditos en una mano y sus 5 deditos en otra mano. Sí. ¿Qué nos está tratando de decir Dios a través de estos símbolos en la vida de Job? Este brother sentía que ya la había armado en la vida. Tenía 10 hijos, tenía 10,000 entre camellos y no me acuerdo qué era lo otro, y tenía 100 animales, y todo estaba completo en su vida. Todo estaba bien, todo marchaba ok. Y la Biblia nos da la referencia de este personaje con 2 etiquetas. Este brother, ¿cómo era? Dice la Biblia, era un hombre recto e intachable. El estándar que todos queremos para nuestra vida, ¿a poco no? Ser rectos e intachables, que la gente diga de nosotros, este brother es recto y este brother es intachable, o sea que no le pierde, tiene todo en la vida. Seguimos adelante. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminando el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Así celebraban estos chavos, para que Job les requiriera que se purificaran, pues las fiestas estaban de a de veras, ¿verdad? Perdón, muy bien. Entonces Job se aseguraba de que sus hijos se purificaban. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre ordinaria, cotidiana. Versículo 6, llegó el día en que los ángeles debían hacer un acto de presencia ante el Señor, y con ellos se le presentó también Satanás. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. A lo mejor tú estás leyendo, si eres creyente ya de algún tiempo y te congregabas en otra iglesia, a lo mejor tú estás leyendo Reina Valera 60, y si no me equivoco, en Reina Valera 60 usa el término hijos, ¿correcto? ¿Alguien tiene Reina Valera 60? Rápido, a la de una de las. Hermano, ¿sí dice hijos? Hijos, ¿verdad? Este es un lenguaje milenario, chavos, pero verdaderamente pues está diciendo ángeles, o sea, seres celestes, porque en algún tiempo se pensó pues que eran hijos de Dios, porque pues se parecían a él, porque pues los dos como que volaban, o vete a saber cuál era la idea, ¿verdad?, arcaica de este concepto, ¿no? Entonces están refiriéndose a seres celestes, ambos ángeles, ojo, y demonios, ¿sí? Un día llegó el día en que los ángeles debían hacer un acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. ¿Qué le está diciendo? Vengo de que se haga mi voluntad a mi diestra y a mi siniestra. Vengo de hacer lo que se me pegue la gana. Vengo de regordearme por todo el mundo y no hay nada que me pueda detener. Eso es lo que le está diciendo Satanás. ¿Qué le dice el Señor? El Señor le preguntó, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay nadie en la tierra como él, eres un hombre, y ahí están las etiquetas que dice, recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Pregunta interesante.
¿Acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano, quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que él no le toques, no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. No sé si lo notaste, pero Satanás no se mueve sin que Dios no lo permita, no lo autorice. Para todos los creyentes que viven aterrados de Satanás, debes de estar aterrado mucho más fuertemente de tu carne que de Satanás, porque Satanás no se mueve sin que Dios le permita expresamente moverse, pero tu carne sí. Tu carne es rebelde, esa es la realidad de las cosas. ¿Por qué carambas nos pasamos haciendo congresos de guerra espiritual y de 70 maneras de reprender, ¿no? ¿Por qué estamos devorándonos libros de esoterismo cristiano cuando en realidad lo que deberíamos de hacer es vivir en santidad y tenerle un pavor rotundo a ti mismo? Porque Satanás, queridos, no se mueve sin la voluntad de Dios. Si hay que temerle, más vale temerle a Dios. Porque Él sí puede hacer que Satanás te toque. Él sí puede permitir que seas probado. Él sí puede permitir que el cielo se ponga negro, que el sol se detenga, que llegue el huracán. Él sí puede permitirlo. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraron un banquete en casa de su hermano mayor. Ojo. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo y espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y le dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Y ya te lo imaginaste, y lo imaginaste bien. No había terminado de hablar este brother cuando llegó otro y dijo: los hijos y las hijas de usted, la peor noticia, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes, y todos, ¿qué dice? Murieron. Solo yo pude escapar, y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, pues naturalmente se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo hubieras reaccionado tú si alguien hubiera llegado a contarte: todas tus posesiones ya no están, y lo más preciado que tienes en tu vida, tus hijos, han muerto también? En ese momento requerimos fortaleza. Y Job, naturalmente, dice la Biblia, desgarra sus vestiduras, se arranca los pelos de la cabeza, porque en ese entonces no existían las rasuradoras. Cae al suelo derrotado, pero ahí en el suelo expresa unas palabras bien interesantes. El Señor dio, el Señor quitó, se ha alabado el nombre del Señor. Más adelante vemos a Job entrar en una crisis todavía peor. La Biblia dice que vino una segunda prueba, y se le vino una enfermedad que no lo dejaba en paz. Podemos entender que era una situación tormentosa. Se llenó el cuerpo de llagas, se rascaba, se lastimaba
Y esto volvía a suceder una y otra vez. No tenía descanso. Su misma esposa le dijo: ya, maldice a Dios y muérete. Y Job entró en una situación como las que todos nosotros entramos cuando se vienen distintas pruebas en nuestra vida, cuando se vienen situaciones de estrés. Job entró en desesperación y empezó a hacer la pregunta que todos nosotros nos hacemos en el momento de la desesperación. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Job decía para sí mismo: yo soy un hombre recto e intachable, no le he hecho mal a nadie. Como tú exactamente dices cuando te viene una mala noticia y no la quieres aceptar, la primera pregunta que hacemos es: ¿por qué a mí si yo no le hago mal a nadie? ¿Por qué yo si soy buena persona? Soy yo, me caigo bien. ¿Por qué a mí? ¿Por qué los infortunios no le pasan a las peores personas? ¿Por qué él no está sufriendo? ¿Por qué ella no sufre? ¿Por qué yo tengo que sufrir? Y Dios guardaba silencio. Vinieron 3 amigos de Job y los 3 trataron de hacerle entrar en razón, y los 3 lo confundieron todavía más, y aunque decían algunas verdades, las decían mal, y Job nada más se enojaba y nada más se frustraba todavía más, y no salía de esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y tú ves el discurso de los amigos y se van de un lugar a otro y hablan de muchas cosas y no hablan de nada, y está medio confuso, y eso es adrede para que tú entiendas que de pronto nosotros nos descargamos con personas que no pueden aportarnos, por más bien intencionadas que sean. Llegó un cuarto amigo y el cuarto amigo les dijo: ey, me están confundiendo más este brother. Están haciendo las preguntas equivocadas, porque ustedes están preguntando ¿por qué yo?, cuando hay preguntas más interesantes que hacerse. Y no fue hasta que se plantearon esas preguntas que Dios habló. Y habló a Job muy duro. Y básicamente Dios le empezó a hacer preguntas a Job. Y le dijo: ¿quieres saber por qué tú? Yo te pregunto, ¿tú me conoces? ¿Tú me entiendes? Dijo Dios, le dijo a Job de pronto: ¿tú le diste la fuerza al caballo con la que se desplaza? ¿Tú entiendes el aullar de los lobos? ¿Sabes de dónde viene el viento y a dónde va? ¿Conoces la fuerza de los manantiales? ¿Sabes qué hay debajo del agua? ¿Tú estuviste allí en la creación de esto? Y Job finalmente tuvo que reconocer: hay cosas que yo no entiendo. Tienes toda la razón. Yo no soy recto e intachable, porque hay lugares, hay cosas que desconozco. Me creí más de lo que realmente soy. Y pidió perdón por su soberbia. Y en ese momento la prueba terminó. A mí me llama mucho la atención esta historia de Job, porque ciertamente en estas crisis, en estos momentos de sufrimiento, se ve realmente quién es la persona. Realmente tú conoces a alguien hasta que lo ves en una situación de verdadero dolor o de verdadero sufrimiento. Tú puedes decir conocer a una persona porque llevas mucho tiempo con él. Tú puedes decir conocer a una persona porque le crees todo lo que te dice. Pero yo te invito a que hagas el ejercicio de conocerle en sus peores momentos, en donde la persona es vulnerable, cuando hay estrés, cuando hay dolor, cuando hay enojo, cuando hay frustración, y te vas a dar cuenta quién es. Porque muchachos, si algo nos enseña la vida de Job, es que el sufrimiento solamente produce 2 tipos de personas: los que sacan lo peor de sí mismos y los que sacan lo mejor de sí mismos. La prueba sirvió para sacar lo mejor de Job.
La Biblia nos enseña, muchachos, que después de esta temporada, Job, en vez de tener ahora 7 hijos, ¿cuántos hijos eran? Perdóname. 10, tuvo 14. En vez de tener, ¿cuántos primeros animales eran? 10,000. Ahora tuvo 14,000. Y todo se dio en múltiplos de 7 de aquí en adelante. Otra vez, porque el símbolo se cuenta solito. Porque a partir de ese momento, a partir de esta prueba, a partir de esta situación de mucho dolor, Job fue perfeccionado. Y lo que hizo a partir de entonces fue perfecto. Muchachos, esta idea que vamos a analizar de la Biblia hoy es muy sencilla, queridos. Es muy sencilla. Job no pudo pasar a la siguiente etapa de su vida. Job no hubiera tenido el carácter ni la fortaleza para la siguiente etapa de su vida si no hubiera pasado por este sufrimiento, por esta etapa de dolor. Porque las crisis son permitidas por Dios para que nosotros podamos tener fortaleza. Esa es la verdad. Y como nosotros nos preguntábamos en un principio, podemos tener esa fortaleza, cómo nosotros podemos empezar a experimentar esa fortaleza. Yo creo que la Biblia es bien clara en este proceso de Job, es bien evidente lo que está sucediendo. Lo primero que tenemos que hacernos es dejar de preguntarnos las preguntas erróneas, dejar de preguntarnos cosas obvias, porque no hay respuesta para eso. ¿Por qué a mí? Porque no entiendes por qué para ti. ¿Por qué yo? Porque tú no eres Dios y no sabes y no conoces lo que Dios está haciendo. Pero ¿por qué si yo soy bueno? Tú no sabes lo que en realidad es bueno. Me llama mucho la atención porque en este discurso con los amigos, Job se decía a sí mismo recto, intachable, recto, intachable, recto, intachable. Pero cuando empieza a hablar con Dios, se despoja de estas etiquetas y asume su verdadera identidad y dice, no. La verdad es que hay maldad en mí. Hay cosas que me faltan todavía entender. ¿Cuál recto y cuál intachable? Recto e intachable en comparación de quién. Lo único recto e intachable que hay en este universo se llama Dios. Todo lo demás pretende llegar a ser. Pretende. Todo lo demás. Muchachos, yo no sé por qué situación estés pasando, pero si alguna vez te has enfrentado a una situación de crisis y una situación de dolor, yo te quiero dar 3 consejos bien puntuales. Número 1, deja de preguntarte por qué. Deja de preguntarte por qué. Acepta la incógnita del por qué. Acéptala. Ayer mi esposa y yo platicábamos, mucha gente, muchachos, no madura en el sufrimiento. Porque no aceptan el sufrimiento. Mucha gente no se atreve a ser fortalecido a través del sufrimiento porque no aceptamos el dolor. Estamos tan acostumbrados a las comodidades de este mundo y a las comodidades de este siglo y de nuestra era presente que pensamos que es una ofensa para nosotros mismos, pensamos que es degradarnos, yo no sé qué pensamos, pero no estamos dispuestos a asumir dolor en nuestras vidas. Y esto es completamente incongruente con lo que Dios quiere enseñarnos. Queridos, ¿cómo damos a luz si no es a través del dolor y del sufrimiento? ¿Te imaginas que la mamá no aceptara el dolor y dijera, no, ya, time out, le paramos, me voy? ¿Te imaginas? Pero en ese momento la mamá tomó una decisión y es: quiero ver a mi hijo. Quiero que nazca. Quiero dar a luz. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Dar a luz. Muchachos, no podemos dar luz si no estamos dispuestos a asumir dolor en nuestra vida. Asume la incógnita del por qué. ¿Y sabes cómo es la manera de asumirla? Dejando que Dios te haga las preguntas adecuadas, como las que le hizo a Job.
Sale en cada uno de nosotros. Es una pregunta bien específica y bien personal, pero casi todas son del estilo de las preguntas que le hizo a Job. Y dime tú qué conoces de mí. Y dime tú qué conoces de quién soy. Y dime tú qué conoces de la vida que yo hice y yo doy. Número uno, muchachos, tenemos que dejar de preguntarnos ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si soy bueno? ¿Por qué si soy intachable? Número dos, tenemos que hacernos las preguntas adecuadas. ¿Conozco a Dios? ¿Me atrevo a decir que sé cómo funciona el universo? ¿Y sé cómo funciona todo lo que hay en este mundo? ¿Me atrevo a decir que sé de qué se trata esta vida y la vida de todos los demás? ¿Me atrevo a decir que yo controlo los sucesos de esta tierra y de este mundo, aún de mi propia vida? ¿Me atrevo a decir que yo puedo controlar si mi corazón late o deja de latir el día de mañana? ¿Me atrevo a decir que yo puedo decidir eso? Si somos sinceros, queridos, y más vale que lo seamos, nadie de nosotros se puede atrever a decir eso. Entonces no sabemos, no podemos conocer. Número 3. En este discurso que se da con Dios, muchachos, yo puedo ver que Job empieza a conocer a Dios en otra perspectiva, en otra dinámica. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Cómo había conocido Dios a Job? Bueno, pues, Job a Dios. Bueno, pues lo conoció a través de la riqueza, ¿verdad? Lo conoció a través del trabajo, de la productividad, con el sudor de su frente, esforzándose, ¿verdad? Trabajando bien fuerte. Lo conoció en una dimensión que es bien padre conocerle, es bien padre que nosotros de pronto le conozcamos allí. Pero hay otro nivel. Y es ese nivel en donde no está nadie más. En donde tú ni siquiera funcionas y operas. En ese nivel conocer a Dios nos da otra perspectiva completamente diferente. Vamos terminando, por favor, en el versículo número 42, si eres tan amable. Capítulo, perdóname, número 42, si eres tan amable. Perdóname, 41, si eres tan amable. Fíjate cómo responde Dios. ¿Puedes pescar al leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? ¿Puedes ponerle un cordel en la nariz o perforarle la quijada con un gancho? ¿Acaso amablemente va a pedirte o suplicarle que le tengas compasión? ¿Acaso va a comprometerse a ser tu esclavo de por vida? ¿Podrás jugar con él como juegas con los pájaros o atarlo para que tus niñas se entretengan? ¿Podrán los mercaderes ofrecerlo como mercancía o cortarlo en pedazos para venderlo? Puedes atravesarle la piel con lanzas o la cabeza con arpones. Si llegas a ponerle la mano encima, jamás te olvidarás de esa batalla y no querrás repetir la experiencia. A mí me gusta mucho la pesca, muchachos, y uno de mis sueños es pescar un tiburón, obviamente no para matarlo, sino para devolverlo, simplemente porque quiero saber cómo se siente esa pelea. Pero cuando vi Megalodón, ¿verdad? No me dieron ganas de pescar un tiburón, ¿verdad? ¿Te imaginas lo que es tener un encuentro cara a cara con una ballena? Puedes dominar su fuerza, puedes entender su lenguaje, puedes comprender sus movimientos. Muchachos, no vamos a salir de las crisis, no vamos a ser fortalecidos en medio de la prueba si no empezamos a desarrollar algo con nuestro Dios, y es confianza. Y no se desarrolla confianza con nuestro Dios si no empezamos a conocerle. ¿Para qué Dios permite las crisis? Para que desarrollemos confianza y empecemos a conocerle en otra dinámica y desde otra perspectiva. Al final, Job aceptó su situación porque entendió que Dios estaba en control absolutamente de todo en su vida. Entendió que Dios tiene la última palabra y aceptó la incomodidad y la vulnerabilidad de esa situación. Y al final, Job dijo: Señor,
que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero, porque tú sí sabes y tú conoces mejor. Yo no. Número 3, muchachos. En medio de la crisis, yo te recomiendo que desarrolles otro nivel de relación con Dios. Que te metas a conocerlo personalmente. Muchos piensan que conocer a Dios es hacerle este tipo de demandas. Señor, si tú existes, que llueva. Señor, si tú existes, que me traigan un chocolate Tinlarín. Señor, si tú existes, que suceda esto. Eso se llama retar a Dios. Eso se llama retar a Dios. Conocer a Dios es entender quién es, qué hace, de qué se trata. Y a veces es muy duro llegar a conocerle, porque esto implica que yo no tengo el control que yo pensaba que yo tenía. Esto implica que yo no soy como yo creía que era. Esto implica aceptar que yo soy mucho más pequeño y Él es mucho más grande. Al final Job entendió: ¿quién es más grande que Dios? Nadie. Y si Dios me tiene en su mano, entonces estoy bien. Y esto puede que pase, y si no pasara, yo sigo estando bien en sus manos. ¿Te acuerdas de los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estuvieron dispuestos a ir al horno, y aún hablando antes con el rey, le dijeron: no, Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a hincar delante de ti, porque nosotros nos hincamos delante de Dios y creemos más en Él que en ti. Y aun cuando tú nos lleves al horno, nosotros tenemos un Dios tan grande y tan fuerte que nos puede librar de las llamas. Pero aun cuando no lo hiciera, seguiremos creyendo y adorándole solamente a Él. Esa es la verdadera fortaleza. Esa es la verdadera fuerza que Dios quiere desarrollar en ti. Ahí es cuando uno llega al límite de sí mismo y dices: hasta aquí llegué, no más. De aquí en adelante solamente Dios. Y ahí es cuando eres verdaderamente fuerte. Cuando tú te sabes que no eres nada delante de Dios y que Él puede hacerlo todo, es cuando tú eres y empiezas a ser verdaderamente fuerte. Es cuando dejas de perder la esperanza, porque entiendes: si Dios quiere, puede hacer que todo esto se acabe. Y si Dios quiere, puede hacer que todo esto prevalezca. El Señor es el que tiene el control. Y si yo estoy con el Señor, entonces todo está bajo control. Esa es la verdadera fuerza. En el momento de las crisis, en el momento de las circunstancias difíciles, muchachos, todos queremos estar con alguien bien fuerte. Pero lo que Dios quiere es que tú tengas esa fortaleza y que tú seas el brazo sobre el que otros se apoyen y sobre el que otros puedan asirse y puedan ser fortalecidos también. Dios quiere que tú seas esa persona. Queridos, mi invitación para ti en esta ocasión es que no huyas del dolor. De manera sincera te puedo decir: yo no quisiera que experimentaras dolor en tu vida y sufrimiento en tu vida. Pero sé que es la única manera en la que nosotros podemos despojarnos de nuestras etiquetas, podemos despojarnos de este falso sentido de tener el control y podemos verdaderamente aceptar su soberanía en nuestras vidas. Así es que, queridos, si estás pasando por dolor, acepta el dolor y empieza a hacerte las preguntas adecuadas. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué puedo entender mejor? Y así, en esa dinámica, verás que Dios irá fortaleciendo tu vida.